Vamos a simular otro tipo de osciladores, en este caso ya habíamos visto los osciladores RC y ahora vamos a simular los osciladores LC, que tienen como red de realimentación una bobina y un condensador, o más de una bobina y más de un condensador. La diferencia fundamental entre los osciladores LC y RC es que los LC sirven para frecuencias muchísimo más elevadas, estamos hablando ya de kilohercios, megahercios, etc. Los dos osciladores más importantes que tenemos con esta funcionalidad son los Colpitts y Hartley. El oscilador Colpitts se caracteriza porque la red de alimentación está formada por bobinas y condensadores. En concreto, el que vamos a ver es el Colpitts, que tiene dos condensadores, bueno, separados pero unidos en el valor con una bobina. Vale, la particularidad de estos osciladores es que no tienen un amplificador operacional, sino que trabajan con un transistor que va a trabajar en zona activa. Este transistor lo que hace es esa amplificación que necesitamos para que la oscilación, se cree esa oscilación y se cree esa inestabilidad que haga la oscilación. Y la red de realimentación que tenemos aquí es la que va a ir creando esa variación dentro de la oscilación para que lo amplifique. Toda esta parte que vemos aquí, toda esta parte que sería el transistor y la alimentación a través de la base, me va a servir simplemente para el funcionamiento de esa amplificación. Y lo que sería la red de alimentación es esta parte final de los dos condensadores y la bobina. En el Hartley sería al revés, dos bobinas y un condensador, pero ya vemos que la disposición de los elementos es muy similar. Lo demás es similar para el funcionamiento habitual. Vale, la fórmula de la frecuencia en este tipo de osciladores ha cambiado un poquito, nos aparece el 2pi, pero aparece una raíz de LC. Esto nos va a liar un poquito en el cálculo de las frecuencias, pero bueno, tampoco es muy apreciable. Y aquí tenemos el circuito que vamos a simular en el TINA 90, tanto en los apuntes. Incluso el circuito que nos da. Ya vemos que la onda no va a quedar perfectamente alterna, ¿de acuerdo? Porque también la frecuencia es un poquito baja, pero ya es un poquito diferente a la anterior, con los valores. Y también habrá que tener una cosa en cuenta, que es que aquí, por ejemplo, la red de realimentación la he puesto a la izquierda, que aquí estos dos condensadores que los hemos separado los tenemos que fundir en uno solo. Tenemos que ver cuál es la equivalencia de estos dos condensadores en serie. Recordamos que dos condensadores en serie se comportan como en fórmula como dos resistencias en paralelo. ¿Vale? El condensador equivalente de estos dos sería multiplicar C1, bueno, en este caso C3 por C4, y dividir por la suma de C3 más C4. ¿Vale? Sería como hacemos un equivalente en paralelo de resistencias. ¿Vale? Para hallar el valor que tenemos. Lo primero que vamos a ir haciéndolo es vamos a ir colocando los elementos que dentro del simulador, ¿vale? Para poder ya ver esta variación de frecuencia y cómo comprobaremos cómo funciona esta fórmula que hemos visto anteriormente, y aparte de comprobar esa fórmula veremos qué podemos hacer para conseguir que la frecuencia varíe o conseguir frecuencias diferentes. Vale, por eso hay que sacar un transistor, en este caso un 2N3904. Vale, pues vamos a ir haciéndolo. Para sacar los transistores, ¿vale? Tenemos que ir a semiconductores, el primer elemento, ¿vale? Un NPN, un transistor bipolar. Por supuesto nos da el genérico, en este caso, para cambiar a su valor, hacemos lo de siempre, sacamos el elemento, aquí vamos a los puntos suspensivos y nos vamos al elemento que nos han marcado, que en este caso es un 2N3904. 2N3904, buscamos el 3904, aquí hasta que lleguemos un poquito más abajo, 3904, aquí lo tenemos. Bien, ya lo tenemos. Lo dejamos marcado y ahora lo que vamos a hacer es lo que es los elementos que trabajan con el transistor para hacer su amplificación. Vamos a colocar una bobina en una resistencia arriba y una resistencia abajo con un condensador en paralelo. Vale, pues vamos a básicos y colocamos una bobina en la parte superior, colocaremos una resistencia también en la parte superior, ahí lo tenemos. Vamos a colocar otra resistencia en la parte inferior, tal como disponíamos, y comprobamos que luego tenemos que colocar ese condensador en paralelo a esa resistencia que tenemos aquí. Vale. Luego vamos a tener que girarlas. Vamos girándolos. Y ahora los colocaremos en su posición adecuada. En su disposición. Bien, este elemento lo vamos a poner aquí abajo y en paralelo. Bien, aquí abajo va a ir una masa y podemos ir trabajando con ellos ya para ir uniendo esa parte del funcionamiento del transistor. Uniremos el emisor, aquí
aquí pondremos en paralelo este condensador y aquí unimos hasta esta parte. Vale, nos falta aquí dos resistencias que cierran el circuito para la base, que las vamos a colocar ya. Una resistencia más o menos a esta distancia y otra también. Como las vamos a tener que girar, las giramos y las moveremos un poquito para que estén más cerca. Simplemente. Vale, y ahora ya cerramos el circuito, cerraremos a través de la base. Vamos a mover un poquito esta resistencia para que nos quede mejor. Vale, aquí cerramos por aparte. Vale, ya tenemos prácticamente lo que es el circuito de amplificación. Necesitamos un condensador de acople de 10 nanofaradios y una alimentación de 5 voltios en la parte superior. Vale, vamos a colocar ese condensador de acople y una alimentación de 5 voltios en la parte superior. Esa alimentación, por supuesto, va a necesitar una masa. Vale, y lo vamos a ir completando. Bien, y el condensador de acople. Muy bien. Lo dejamos así porque vamos a ver a la red de realimentación que tenemos para hacerlo. Es dos condensadores en el punto central de la masa con una bobina. Y todo ello conectada a el colector del transistor. Vale, pues vamos a ir colocándolos. Están conectados aquí. Pues vamos a ir colocándolos en una parte un poco más separada. Y ahora vamos a poner una bobina y una masa en la parte derecha. Vale, lo vamos a girar. Y lo vamos a disponer un poquito mejor para separarlos. Vamos a ponerlo más abajo para que la salida de la base nos quede más o menos a la altura. Bien, unimos condensadores. Se me ha ido un poquito. Ahí, en recto. Vale, unimos. Bueno, vamos a ponerlo ya con la unión con el condensador. En bobina. Y aquí dejamos un poquito de hueco para unir ahí. Y el punto central. Vale, nos falta por último la unión de este punto con el colector que tenemos aquí, inicialmente. De este punto que tenemos aquí. Bueno, vamos a quitarle este para hacerlo más fácil y lo vamos a unir con el colector de alimentación. Este lo cerramos por aquí. Muy bien, ya lo tenemos dispuesto. Lo único que nos falta es colocar el elemento para medir del osciloscopio que vamos a utilizar. Y lo tenemos ya dispuesto. Nos faltan los valores, lógicamente, porque se han quedado los valores anteriores. Bueno, aquí tenemos una resistencia de 100, una bobina de 10 milihenrios, lo vamos a ir colocando, 100 ohmios, 10 milihenrios. En la parte inferior tenemos una resistencia de 510 y 10 nanofaradios, 510 y 10 nanofaradios. Muy bien. Luego tenemos aquí resistencias de 5,1K y de 10K. 10K, 5,1K. Después tenemos aquí un condensador de 10 nanofaradios y una bobina de 200 microhenrios. 10 nanofaradios, 200 micro. 10 nanofaradios, 200 micro. 200 el micro se hace con la U. ¿Vale? Y por último, que tenemos valores diferentes, tenemos aquí 100 picos y 221 picofaradios. 100 arriba y 221 abajo. 100 picos y 221 abajo. Picofaradios. Vale, pues ya tenemos todos los datos y los 5 voltios de la parte superior. Bien, pues entonces ya podemos ir al osciloscopio. En este caso estaríamos hablando de frecuencias muy elevadas. En los apuntes está puesto que con estos datos, perdón,
Primero tenemos que calcular el condensador equivalente de 100 picos y 221, que sería sobre 68 picos, unos 70. Aplicando estos valores nos da una frecuencia aproximadamente de 1300 kHz, o sea, 1,3 MHz en el osciloscopio, que nos supondría 500 nanosegundos. 500 nanosegundos, en este caso, 500 nanosegundos, vamos a utilizar una sola división para hacer los 500 nanosegundos inicialmente. Ocupa una división y media, supondría 750, que es la inversa de 1300, que es lo que queremos, ¿de acuerdo? Que es lo que queremos comprobar. Pues vamos a verlo. Vamos a poner un poco más de tensión y le damos en alterna, vale, vamos a bajarlo hasta el valor, vamos viendo cómo va bajando la señal, para que se estabilice, y cuando se haya estabilizado esa señal, lo que vamos a tener aquí lo vamos a parar para comprobar cuál es el valor de, bueno, vamos a darle otra vez un momento a run, porque no la hemos parado en el momento adecuado, para ver cuál es la frecuencia que tenemos. A ver si queda un poquito mejor. Bueno, ha quedado muy bien aquí. Ha quedado aquí muy bien. Vemos toda la onda. ¿Hasta dónde? Hasta aquí. ¿Vale? Tenemos una división horizontal y media. A 500 nanosegundos estaría hablando de 750 nanosegundos. Y esos 750 nanosegundos es lo que estamos comentando en teoría, que nos estaría dando unos 1333 kHz. Aproximadamente el valor que teníamos en teoría. ¿Vale? Claro, todo esto utilizando la fórmula que tenemos aquí arriba directamente. Si nosotros, por ejemplo, queremos tener la mitad de frecuencia, inicialmente tenemos que conseguir que aquí abajo esté el doble de valor. Para tener el doble de valor como unidad raíz cuadrada, yo tengo que elevar, o sea, subir el valor, el doble de la bobina y el doble del condensador, o subir 4 veces el condensador. Si yo subo 4 veces el condensador, como hay una raíz cuadrada, sería como 2 veces, con lo cual frecuencia a la mitad. Si estamos hablando de que tenemos una frecuencia de 1300, ¿de acuerdo? Tendríamos una frecuencia de 700 kHz. Si lo que queremos es duplicar a 2600, lo que tenemos que hacer es, en vez de aumentar por 4, reducir el condensador a 4 veces. Reducir el condensador. Si reduzco el condensador 4 veces, la frecuencia sería el doble, 2600 Hz, con lo cual la frecuencia, al ser el doble, tendríamos una distancia más pequeña. Vamos a hacer esa comprobación. Ya vemos que es un poco lioso porque la fórmula tiene una raíz cuadrada, ¿vale? Entonces, este condensador o estas bobinas, si yo la reduzco 4 veces, que estamos hablando de 50 ohms, vamos a ver exactamente qué es lo que sucede. Vale, hasta que se estabilice la señal, ya vemos que ha cambiado bastante la frecuencia. Vale, hemos bajado 4 veces, recordamos 4 veces. 4 veces porque la raíz cuadrada, en verdad, lo que he hecho es bajar la frecuencia, o sea, conseguir una frecuencia más elevada. En este caso, tal como nos está hablando de la teoría, estaremos hablando de una frecuencia de unos 2600 kHz. Como va inversa a frecuencia de periodo, 2600 kHz, estamos hablando de que esto se habría ido a la mitad. En vez de 750, estaríamos hablando de unos 370 nanosegundos. Vamos a comprobarlo. Como vamos a bajar un poquito esto a 200 y lo vamos a parar. A ver si conseguimos ponerlo en algún punto que esté bastante bien. ¿Veis? No, lo he conseguido. Vamos a probarlo otra vez. Para ver si hemos conseguido ese valor de unos 350 nanosegundos. Cuando se estabilice en la parte inferior. Vale. Ahí está, muy bien. Aquí lo tenemos. Empieza y acaba aquí. Estaríamos hablando de prácticamente un poquito antes aquí, acaba un poquito antes. Estamos hablando de 2 divisiones, que son unos 400 nanosegundos. Pues es lo que estamos comentando, unos 350, 370 nanosegundos, 400. Estamos hablando del doble de frecuencia de lo que estamos hablando. Ya nos salía 33 kHz más, pues estaríamos hablando de 2600 kHz. Y vemos cómo comprobamos que podemos tocar fácilmente en esta red, podemos tocar sobre todo el elemento que está solo, para cambiar esta variación de frecuencia.